Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Ignacio de Loyola, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a tomar punto en contemplaciones de segundas. Antes de sugerirles los puntos que podrían tomar, vamos a considerar las reglas, algunas. Como dice allí, para el segundo modo, para hacer una santa y buena elección. El primer modo es el que el alma, viéndose indiferente ante las cosas, pide la gracia y considerando hacia qué se inclina su corazón, su razón, la mayor gloria de Dios, con mucha diligencia toma aquella determinación. Es en ese punto de consideración de lo que en el alma Dios va poniendo, pide gracia para verse libre de buscarse a sí misma y, bueno, en un proceso también e ir reconociendo las emociones que están en el alma perduran más allá de esos estados. Cuando ciertas emociones solo se suscitan en consolación o solo en desolación y no perduran entre un proceso o un estado del alma y otro, sino que solo aparecen en esos momentos, también son criterios para ver si realmente son de Dios o no. Emociones negativas, pesimistas. Por ejemplo, tengo que dejar este apostolado. Pero viene la consolación y no persiste esa. Uno eso lo puede ver durante un buen tiempo en su vida. Se da cuenta que ciertas emociones aparecen en los estados de mi alma. Quiere decir que en esos estados de mi alma el demonio puede estar sirviendo para turbar. Entonces Dios, la inclinación a esas cosas perduran sin inquietar el alma. Pero bueno, eso supone algunos detalles más, pero no tenemos tanto tiempo para poder trabajarlo, pero sí al menos considerarlo. Estarse atento que, como decíamos ayer, en la depresión el demonio suele poner pensamientos pesimistas, ¿sí? Negativos, hasta pensamientos de muerte, hasta pensamientos que ponen en duda su vocación, ¿sí? En cambio, cuando pasó la tormenta, uno las cosas las ve muy claras. Por eso es muy importante las cosas decididas en ejercicio, en oración, en discernimiento, no olvidarlas después cuando venga la desolación. El criterio no es que uno siga sintiendo lo mismo en desolación, sino que perdura el mismo deseo, pasa la desolación y el deseo persiste. La desolación, cuando quiere estropear la obra de Dios, va a poner el pensamiento contrario de lo que quiere Dios. Y entonces hasta uno podría discernir
por criterio de oposición. Aquello que se me suscita en la desolación, esa decisión trágica de abandonar esto, de cambiar esto, por oposición veo que es lo que no tengo que hacer, ¿no? Me explico. Pero eso discernido en cada caso. Digo, hay discernimientos que hay que hacerlos así, en procesos un poco más largos, anotar los estados del alma y qué emociones aparecen en esos estados. Lo que se ve claro en consolación, Dios confirma con su paz, no debe ponerse en duda en desolación. Dice San Ignacio, en desolación no hacer mudanzas, nunca cambiar los propósitos. Al contrario, en la desolación esos propósitos son purificados, para que uno en esa decisión no se busque a sí mismo, sino solo la gloria de Dios. Para tenerlo en cuenta, números previos del libro de los ejercicios, pero yo quiero muy brevemente darle para hacer una buena y santa elección. La primera regla es que me debe mover el amor a Dios. Uno diría, es bastante elemental esto. Elemental en el concepto. Pero no necesariamente en la obra. Yo elijo a Dios. La primera regla es que lo que me ha de mover es el amor de Dios y el amor a Dios. Segunda regla. Considerar o mirar a un hombre que yo no conozco y deseo yo su perfección. Y considerar lo que está en mi situación. ¿Qué le diría yo a esa persona? Y entonces dice Ignacio, obra de esa manera. Esa persona que no conoces, quieres su salvación, su perfección. ¿Qué le aconsejarías? Aplícatelo a tu propia vida. Tercera regla. Si estuvieras en la hora de la muerte, ¿cómo hubieras querido obrar en este momento? Y hazlo de esa manera. Si miraras tu vida desde el fin para acá, ¿cómo hubieras querido obrar en este día? Y hazlo de esa manera. Y cuarta regla, considerando que estás en el día del juicio y cómo quisieras que se te juzgara en esta obra, obra de tal manera. Me explico en las reglas. Las tienen ustedes escritas, yo se las simplifico. Las 4 reglas. Primero, debe moverme el amor de Dios. Segundo, lo que le aconsejaría yo a un hombre que quiero su perfección, aplicármelo a mí. Tercero, como quisiera que en la hora de mi muerte se me hubiera orado en este momento, hacerlo de esa manera. Y si estuviera en el juicio final, como quisiera yo que se me juzgara en este momento y obrar de esa manera. Y la nota final es que, tomadas estas reglas, para mi salvación, haré mi elección y oblación a Dios nuestro Señor. Según el 6º punto de las reglas anteriores, que es el número 183. En oración le diré al Señor, esta es mi elección. Ofrecerle la elección. Y que se sirva. Esto para considerar, ya son las últimas reglas que damos de esto, en las de cuándo o deben tomar. ¿Sí?
Vamos entonces ahora, yo les quiero decir algo del libro de los ejercicios. San Ignacio pone al final del libro de los ejercicios otras reglas, ¿no es cierto? Pero antes de poner esas reglas, él pone una serie de contemplaciones que son muy provechosas para el alma en la medida en que uno los 238 modos de orar sobre los mandamientos, sobre los vicios capitales, sobre las potencias del alma, sobre los 5 sentidos corporales y el modo de orar contemplando cada palabra y así orar acompasadamente. Eso ustedes lo tienen a partir del 238, simplemente se los indico. Pero a partir del 261 van a encontrar toda una serie de contemplaciones de la vida de Jesús, que son las que se van seleccionando, ya sea el director, ya sea el ejercitante mismo, para ir haciendo según en la semana en la que se esté. Sobre todo en la segunda, tercera y cuarta. Van a encontrar allí algunos puntos que ustedes ya trabajaron, pero ¿por qué decirles esto? Porque la contemplación es un modo de orar que pudiéramos aplicar nosotros a cada evangelio dominical. Si nosotros pudiéramos tomar un día a la semana solo para contemplar la escena del evangelio dominical, haríamos un camino de contemplación que en 3 años nos llevaría a contemplar todo el evangelio. Entonces yo puedo proponerme en mi plan de vida, cuando ustedes piensen después su plan de vida, bueno, yo tal día, el lunes, voy a dedicarme a contemplar el evangelio del domingo pasado, o el martes, o el miércoles. Después de haber celebrado la liturgia, haber escuchado el evangelio, haberlo oído predicar, tomo la lección de ese domingo y hago contemplación de eso. Es un modo de orar que yo lo puedo elegir y eso podría ser disciplinado de alguna manera. Decir, bueno, ¿qué voy a contemplar? El evangelio dominical. Además de rezarlo, meditándolo, hago lección y contemplación un día de la semana. Eso, al menos para que lo consideren, si les parece, para su plan de vida. Pero aquí yo les sugiero 3 puntos, de los cuales ustedes elegirán uno. Y es sobre la vida pública de Jesús. Les ofrezco las bodas de Caná, 276. Tienen allí ustedes las citas bíblicas, ¿saben? Por eso yo no se las coloco. Que es el inicio de la vida pública de Jesús, primer signo. Y después, la transfiguración de Jesús, 284, o bien la resurrección de Lázaro, 285. Cada pasaje contiene mucho para cada orante, para cada ejercitante. ¿Cuál es la petición? Interno conocimiento del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para más amarlo y seguirlo. Quiero imitarlo, quiero aficionarme a su vida, quiero amar la vida de Cristo. ¿Recuerdan lo de el Rey Eternal? No se sorda a su llamamiento. 2 banderas. Amar la vida del sumo y verdadero capitán. Amar la vida del Evangelio. Pero para eso tengo que dejar que mi alma se impregne del espíritu del Evangelio. Entonces yo les pongo las bodas de Caná, donde aparece la Santísima Virgen. Primer signo de Jesús, donde aparece allí la mención a la hora de Jesús y la figura de la Virgen como mujer. Ella es la mujer, la prometida, de la que vendría el Salvador, ¿sí? Jesús la llama mujer, no madre, porque mujer es un título y le corresponde a la Virgen. Ella es madre, pero es mujer
la mujer del Apocalipsis como la mujer del Génesis. Ella es la que dará la descendencia que pisará la cabeza de la serpiente. Pero en aquella escena tan cotidiana, la fiesta de un matrimonio, de un casamiento, allí estaban ellos. El detalle de la Virgen: se había acabado el vino, no había más fiesta, el vino marcaba el tiempo de la fiesta. La fiesta, ¿cuándo acababa? Cuando se acababa el vino. El vino es el signo de la alegría. Jesús trae la nueva alegría, que es el vino del Espíritu Santo, ¿sí? El vino de la alegría es el Espíritu Santo. Por eso en Pentecostés a los discípulos se los confunde con ebrios. ¿Estaban ebrios o no? Estaban la sobria ebriedad, así se llama, ¿sí? La ebriedad del Espíritu es sobria ebriedad. El Espíritu Santo hace vivir como una experiencia de ebriedad espiritual. Estaban como ebrios, y de hecho no estaban ebrios por el vino, sino por el Espíritu Santo. De ahí viene todo el signo de las bodas de Caná. La iglesia que anticipa la hora de Jesús. María representa a la iglesia. Por eso Jesús, quien le dice a su madre: mi hora no ha llegado. ¿Y qué hace la Virgen? No hace mucho caso. Lo resuelve ella. ¿Qué hace la iglesia en cada Eucaristía? Anticipa la hora de Jesús. ¿Sí? La iglesia en cada liturgia trae al tiempo lo que la eternidad reserva y guarda. ¿Sí? Acontece para nosotros ya lo que Dios tiene guardado para nosotros allá. Y así la iglesia, figurada en la Virgen también aquí, anticipa la hora. La Eucaristía es eso. Por eso la escena del matrimonio, figura bíblica muy preciada. De hecho, que el Apocalipsis acaba con un matrimonio, la boda del Cordero. Jesús, Dios que habla de su pueblo como de su esposa, ¿sí? En un matrimonio se da el signo del vino, sobreabundante vino, sobreabundante alegría del Espíritu. ¿Sí? Obran de una manera singular a Cristo. La iglesia, en ella el Espíritu Santo sigue haciéndolo a Cristo, en cada Eucaristía. Al final del Apocalipsis dice, el Espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven, le dicen al Señor. ¿Sí? Hay una confabulación entre el Espíritu y la iglesia, entre el Espíritu y María. Esa hora de Jesús, complicidad. Vivir en la iglesia es vivir en la hora de Jesús. Participar de la Eucaristía es participar de la hora de Jesús. No hay que esperar más que pase el signo, pero la realidad ya está. Entonces, ¿cuánto podemos nosotros en esa escena tan simple que aquellos que la contemplaron no comprendieron? De que aquel que podía cambiar 600 litros de agua en 600 litros de vino, podía llegar a ser del vino su sangre. ¿Sí? Eso no lo podían imaginar. Entonces, todo lo que estaba dándose en el corazón de Jesús y de María, en los que contemplaban esto. El mundo de hoy también carece de esto. Podríamos verla a la Virgen o escucharla, decirle a Jesús: del mundo no tienen vino. Se les acabó la alegría. Y ahí está, María invitando a hacer todo lo que Jesús diga. Hay un ícono en la iglesia oriental que se llama el ícono del cáliz inagotable, que está en la capilla de Casa Lázaro, ¿no? Lo hicimos escribir justamente para que esa sea la imagen que presidiera la capilla, junto con el ícono de San Lázaro. Ese ícono, para esta tradición oriental, es un ícono milagroso. ¿A quién llevaban a orar frente a ese ícono? A los alcohólicos.
para que cambiaran el vino por la sangre de Cristo. Y de hecho que ellos dicen que hay muchos milagros de quienes empezaron a orar allí, comenzaron en la veneración de este icono también a ver que su corazón se muda de buscar el vino a buscar la sangre de Cristo. ¿No? Es lo mismo que decíamos de un adicto. Cambie la droga por Cristo. Nunca dejará de ser adicto el hombre. El hombre es adicto. Todos nosotros, de alguna manera, somos adictos. Necesitamos cambiar nuestras adicciones por Cristo. Entonces, ustedes tienen aquí esta escena que se abre. Por eso dice el primer signo, dice San Juan, no es el primer milagro, el primer signo. Contiene un significado enorme. Entonces, entrar en esa escena. Llenar de vino mis odres. Que Dios los cambie en sangre, ¿no? En vino, pero en su sangre. Llenar nuestros corazones de deseos del cielo. Que el Señor los transfigure, los sobrenaturalice. ¿De qué debe estar ensanchado nuestro corazón? ¿De qué debe estar ebrio? Miremos a los apóstoles. Del deseo de la gloria de Dios, porque es eso lo que les hizo a ellos aparecer ebrios. Ya no tenían miedo. Pero ahí está. Verle a Jesús adelantar su hora por pedido de su madre. Es lo que acontece en cada misa. Y orar con esto. Ver los personajes, oír lo que dicen y mirar lo que hacen. Y reflectir, llevar al corazón. Segunda escena, la transfiguración. Escenas conocidas. Si ustedes buscan la de Lucas, ¿tiene alguna diferencia con las otras? En Lucas, dice él, mientras Jesús oraba, su rostro se transfiguró. Se volvieron brillantes sus vestiduras, como lo más blanco que pueda haber, ¿no es cierto? Y ahí viene toda la escena de la nube que los cubre, la presencia de Dios en el monte, Elías y Moisés, los apóstoles que caen rostro en tierra. Hagamos 3 carpas. Se escucha la voz del Padre. Y Jesús que los calma a ellos después, pidiéndoles que no digan nada. Bueno, todo lo que acontece en aquel texto tan breve. Pero a los ojos de los discípulos Jesús quiso transfigurarse. La transfiguración es la gloria que Dios hace resplandecer a los ojos de los hombres, gloria a la que ellos también son llamados, nosotros también. Pero ¿qué pasa? Hay que pasar por la cruz. Jesús anticipa para que la cruz, que habría de ser muy duro para los apóstoles, no les escandalizara de tal manera que ellos después no fueran capaces de volver. Pedro, en una de sus cartas, recuerda este momento, lo que él vio. ¿Sí? Lo tienen ahí en los textos bíblicos. Entonces, también con esto, subir con Jesús, con Pedro, Santiago y Juan, ser uno de los que son invitados por Jesús al monte de la transfiguración. Uno podría decir es como una invitación a la oración, a la intimidad, porque es en la oración en la que se da la transfiguración. El que no ora, el que no sube con Cristo, no verá su transfiguración. De pronto Dios, en un abrir y cerrar de ojos, puede hacer lo que para nosotros es imposible. Basta que creas. Y ahí viene el tercer texto. Porque se lo sugiero por el diálogo de Jesús con Marta y con María. Jesús demoró su retorno a Betania, sabiendo que estaba muy enfermo su amigo. Esta enfermedad no es de muerte, o por lo menos no es para que nos inquietemos. Jesús llega y ahí viene el diálogo con Marta. Si hubieras estado aquí, pero aún ahora, le dice ella. Y Jesús le dice, si crees verás la gloria de Dios. Y tal vez quedarnos escuchando este diálogo y transcribirlo. Si crees,
verás la gloria de Dios. Y esto podría ser un grito para nuestro tiempo. Ante la realidad de un pequeño rebaño en el que la iglesia vive, si crees, verás la gloria de Dios. No desistas de creer. No cambies tu fe. No la quieras acomodar. Dios, en un abrir y cerrar de ojos, se puede transfigurar y transfigurar el mundo. Él puede revivir muertos. Y verle a Jesús llorar. ¿Por quién lloraba Jesús allí? Si Él lo iba a revivir a Lázaro. ¿Por qué teatralizó allí o no teatralizó un llanto? Fue sincero su llanto. ¿Sí? ¿Por quién lloraba? Por Lázaro, a quien Él iba a revivir. Porque la muerte inexorablemente tomaría en sus garras a los hombres. Pero no la muerte física, sino la muerte segunda, como va a decir el apóstol. ¿Por quién lloraba? ¿Por Lázaro o por los que lo escuchaban y no creerían? ¿Por los que verían el milagro y no se convertirían? Por aquellos que 2000 años después seguimos confesando la misma fe, pero sin embargo, esa fe no hace que cambiemos nuestras vidas. ¿Por quién lloraba? ¿Por quién y por qué va a temblar Jesús en Getsemaní? ¿Qué es lo que ve? Jesús pide que lo lleven al sepulcro. Y el grito de Jesús que despierta a Lázaro, lo despierta. Bueno, este diálogo que se da de Jesús que deja que acontezca todo esto porque Él quería manifestar también así la gloria de su Padre. Digo esto no por mí sino por ellos, dice Jesús. Te alabo, Padre, porque haces cosas maravillosas. Pero esto de si crees, verás. Vivimos en un tiempo en el que la experiencia de la pequeña comunidad cada vez es más fuerte. Pero cada vez es más difícil la pequeña comunidad. Porque a veces la pequeña comunidad no se quiere reunir. Se resiste. También la pequeña comunidad está tentada en replegarse. Y en no creer en que Dios acontece en ella. Eso también pasa. Entonces, ustedes van a tomar los 5 pasos del ejercicio en el punto que quieran. Harán el coloquio según lo que les inspire la misma. Pero es entrar en los sentimientos de Jesús. Conocimiento interno del Señor para más amarlo y seguirlo. Aficionarme a su vida, amar el Evangelio. Y no desprenderlo más de mi corazón. Y de esa manera también dejarnos interpelar. No todos quienes le conocieron le amaron, pero todos los que le amaron le conocieron. Muchos decimos conocer a Dios, pero si no le amamos. Y amar para San Ignacio tiene una connotación particular, que es decidir lo que decidiría Él en mi lugar. Eso es amar. O una característica del amor. Es imitarlo. Es hacer lo que haría Él. Por eso San Ignacio emprende su camino a Tierra Santa, porque él quería vivir en la tierra de Jesús. Él quería inclinarse y besar la tierra que pisó Jesús. Y de hecho, que eso también es un modo de orar de San Ignacio.
Él ofrece en alguna repetición, después de contemplar a Cristo, postrarse y besar la tierra, como besando las huellas que deja Jesús a su paso, y reflectir y rezar con ello, ¿no? Todo eso es parte de ese modo que Ignacio nos propone de hacer esto, que son ejercicios espirituales. No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar de las cosas internamente, guardarlas, saborearlas y llevar a la vida. Hagan su ejercicio. Cerramos segunda semana. Si podemos, las elecciones que se tienen que convertir en resoluciones, poquitas, pero de enmienda de vida, reforma, o elección, ¿sí? O elección de lo que yo veía que debía tomar decisión. Tercer binario, ¿sí? Considerando las reglas que recién les daba. Como quisieras que se te juzgara en la hora del juicio final, en este momento, obra de esa manera. ¿Sí? Como quisieras en la hora de la muerte, o qué le aconsejarías a tu amigo o a un desconocido si estuviera en tu misma situación, y obra de esa manera. Le encomendamos también a la Santísima Virgen esta hora de ejercicio. La vida pública de Jesús como a cierta distancia, ¿no? Pero fue protagonista también de lo que... Pero la Virgen estaba.